ciudadanos e ir a hacer una visita a algunos museos, ¿no? Digo, hay que aprovechar que en la Ciudad de México, después de Londres, es la ciudad que tiene más museos concentrados. Entonces tenemos de todo, desde una instalación metida en un cuarto hasta un museo tan maravilloso como es el Museo Nacional de Antropología e Historia, el más importante que hay en este país y el número 10 en el mundo, ¿sí? Que no tiene un guión con perspectiva de género, por cierto. Ok, pues bueno, ya que por fin la tecnología, no voy a decir nada y le agradezco, ¿cuál es la intención? No es darles una cátedra, sino más bien reflexionar con ustedes sobre cómo los museos, permítanme, es que como yo no la voy a ver, la voy a tener que... Ahí está. ¿La puedo girar? Sí. Gracias. Uy, no, pero no la voy a leer porque soy muy ciega. Ok, ¿cómo los museos pueden ser espacios para educar con perspectiva de género? Como lo dijo la doctora María Rodríguez Shaw, yo he sido un poco inquieta en términos intelectuales y he brincado de una a otra especialidad, desde las ciencias sociales, las ciencias exactas, las humanidades, las ciencias de la vida, las ciencias biológicas, y eso me ha permitido como mirar desde otro punto de vista todas las carencias que nosotros, desde los que trabajamos en los museos o intentamos hacer algo desde los museos, nos falta, ¿no? Y bueno, vamos a empezar con la parte de la planeación de la charla y yo espero que podamos concluir con esto. Si no, vuelvo a reiterar que la presentación va a estar en disposición de todos ustedes en la página del CEAM y me encantaría recibir comentarios aparte, ¿no? Y bueno, vamos a empezar a hablar de cosas que no tienen nada que ver con los museos, tienen que ver con el mundo en el que vivimos, que es la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y sus objetivos. Después intentaremos mirar qué pasa con la educación con perspectiva de género, si realmente podemos hablar de eso. Después brincaremos a la parte de por qué yo hablo de divulgación y no de difusión del patrimonio cultural, y esto para qué y para quién. Y después brincaremos hacia cuál sería el papel de los museos con una perspectiva incluyente en este siglo y la implementación de proyectos de planeación participativa en los museos y los sitios patrimoniales, porque no están desvinculados en el caso del proyecto que nosotros realizamos, evidentemente con perspectiva de género e intergeneracional, que es el ruido que ahora estoy jalando, ¿no? Y después miraremos un poco sobre México y el papel que desempeña el INAH en los museos centrados en los públicos, y haremos dos reflexiones, una sobre una exposición internacional en la cual yo tuve el honor de colaborar con la doctora María Rodríguez Shaw y un grupo de investigadoras de la Universidad Autónoma de Madrid, y en el cual estuvieron participando un montón de colegas, ¿no? Y aquí hay uno que nos proporcionó muchas fotos y de la cual estamos inmensamente agradecidas, ¿no? Y después miraremos lo que ya les había dicho, el museo más importante de este país, y veremos una de las salas invisibles, ¿no? del museo, que es la sala de las culturas de Occidente de México, una de las pocas salas, y les adelanto, donde aparentemente hay un equilibrio con perspectiva de género en los objetos que están expuestos, no de forma intencional por los curadores de la sala, pero que sí, pues nosotros podríamos hacer una revisión temática y mirarlo así, ¿no? Y finalmente, pues ahí es la parte que yo creo que vamos a dejarlo para que ustedes lo exploren en la web, cuáles serían las instituciones, los investigadores y los ciudadanos, algunos casos en los cuales están interviniendo en museos para hablar sobre perspectiva de género e intergeneracional. Pero bueno, eso es la ambición, ¿no? Pero bueno, la realidad puede ser muy diferente porque ya llevamos como
media hora de retraso. ¿Ok? Y como no veo, ¿qué es lo que dice la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible? Esta agenda, ¿alguien de ustedes la conoce? Levante la mano. ¿Sí? Si no, ahí está el link, les invito a que la conozcan. Todos aquellos seamos especialistas, científicos, profesionistas, ciudadanos, vecinos, deberíamos de estar mirando, ¿no? Todos los acuerdos internacionales que se han firmado, incluyendo México, sobre dónde vamos a estar dentro de algunos años, ¿no? En este sentido, esta agenda se reformuló a partir de la agenda del milenio y ahora se está mirando algo que científicos, pueblos originarios y muchísimas otras. En pocas palabras, se centra en 17 objetivos. Y aquí, donde yo quiero resaltar, es el objetivo 5, que justamente habla sobre la perspectiva de género. Y este objetivo, los acuerdos internacionales dicen que se tiene que mirar de forma transversal hacia todos los demás objetivos. Y después hay otro objetivo muy importante, que es el objetivo número 4, que habla sobre la educación. En pocas palabras, esta Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible es todo un plan de acción en el cual están involucrados, como ya les dije, las personas, el planeta, para mirar en términos de prosperidad y el trabajo conjunto, donde nosotros dentro de la globalización y este mundo tendremos que mirar pensando en el cambio climático, pensando en la violencia, pensando en las migraciones y en todos estos problemas que vivimos de manera cotidiana, ¿no? Y vuelvo a repetir, aquí lo que vamos a resaltar es la importancia de la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres y las niñas, ¿sí? Repito, este objetivo cruza de forma transversal, o sea, tendría que tocar a todos, en teoría, ¿no? Y bueno, estos son los objetivos, ahí está el link para que ustedes puedan checarlo. Estos 17 objetivos, como ya les había dicho, vamos a centrarnos en dos. El 5, que es sobre el género, y el 4, que tiene que ver con la educación. ¿Realmente nosotros podríamos jalarlo a los museos? Esa es la gran pregunta. Y bueno, el objetivo 5 habla que para lograr la igualdad entre los géneros, empoderar a todas las mujeres y a las niñas. Es muy ambicioso y lo que nos dice, en pocas palabras, es que la igualdad de género nos va a permitir conseguir un mundo pacífico, próspero y sostenible. Y además, si nosotros contribuimos a facilitarle a las mujeres y a las niñas el acceso a la educación, a la atención médica, el trabajo decente y la representación de los procesos de adopción, en la toma de decisiones tanto políticas, económicas, nosotros podríamos estar beneficiándonos como sociedad, ¿no? Y en conjunto, evidentemente, toda la humanidad. O sea, este granito de arena que podemos ver en forma cotidiana con nuestra familia, con nuestros vecinos, con nuestras vecinas, con nuestros colegas, con nuestros alumnos, con la gente con la que nos topamos día a día, podemos contribuir, ¿no? No tenemos que ir a la ONU a hacer un discurso, lo podemos hacer aquí y ahora, ¿no? Y bueno, las metas de este objetivo, evidentemente va marcado hacia la igualdad de género y el empoderamiento que tendríamos que tener para todas las mujeres y las niñas, ¿no? Tanto en forma cualitativa como cuantitativa, ¿sí? Evidentemente, este objetivo que tiene muchísimos años ya, bueno, no lo suficientes, pero ya varios años trabajándose, la ONU ha hecho una reformulación y ha dicho que aunque sí se ha avanzado, nos falta mucho más, ¿no? Y bueno, ¿qué es lo que nos va a beneficiar estos objetivos? Revertir la desigualdad, ¿sí? Revertir los problemas que hay en las relaciones personales, las relaciones de poder y el ejercicio de poder, ¿no? Que durante este seminario, en las siguientes sesiones, ustedes lo van a ver reflejado en otras cosas. Y bueno, ¿cuáles son las metas? Y no me voy a extender muchísimo, solamente ahí puntualicé en rojo
lo que yo considero que sería donde tendríamos que reflexionar. Hablar sobre cuestiones de discriminación en todo el mundo, hablar sobre la violencia contra las mujeres y las niñas, hablar sobre todas estas prácticas nocivas, reconocer y valorar a los cuidados no remunerados y el trabajo doméstico, o sea, las madres invisibles. O sea, todos los que han ido a un museo, y si no los invito para que vayan y observen, todos estos niños escolares que van desde primaria hasta bachillerato, obligados por la escuela, ¿quiénes los acompañan? Mujeres. Mujeres que ahora lo que hacen es ir a tomar las fotos de las cédulas mientras el niño se la pasa corriendo por toda la sala, mientras el niño está chateando con los cuates, mientras el joven está con la novia y la mamá invisible está haciendo el trabajo. El mismo trabajo que hace en casa lo hace en el museo. Yo los invito a que vayan, observen un día cualquier museo, el que sea, y eso es lo que hacen las madres, ¿sí? Y bueno, no solamente son las madres jóvenes, también las abuelas, porque por lo menos en esta ciudad los cuidados están recayendo en los adultos mayores, y en este caso hacia las abuelas, ¿no? Y se convierten doblemente en invisibles. Son invisibles porque son adultos mayores y son invisibles porque hacen trabajos domésticos no remunerados, ¿no? Y bueno, eso es una de las muchas cosas que se pueden observar en los museos. Y bueno, ¿qué más? Pues estas metas tratan de que se realice una participación plena y efectiva de todas las mujeres, generando cuestiones de liderazgo, desde las niñas que están a nivel preescolar hasta las jóvenes universitarias y profesionistas, ¿sí? ¿Y esto qué nos va a permitir? Según la ONU, tener una vida política, económica y pública más gratificante, con cuestiones de igualdad. Y no me levantes todavía la mano. Por favor, por favor. Sí, me estoy esforzando. Sí. Y bueno, ya no voy a, finalmente, algunos de ustedes son especialistas sobre estos temas. Yo no trabajo políticas públicas, hago mi esfuerzo, ¿no? De cómo nosotros nos estamos mirando. Bueno, y ¿qué es hacia dónde van todas estas metas, ¿no? Generar políticas públicas para cambiar. Los museos, y más los museos en la ciudad, en México, el INAH ha firmado acuerdos internacionales sobre museos incluyentes, donde se tiene que tomar en cuenta la perspectiva de género e intergeneracional. No se hace. O sea, ¿dónde están estos acuerdos? Y bueno, es el INAH donde nosotros estamos haciendo la investigación, pero muchos de los museos en esta ciudad tampoco lo hacen. Pero sí, bueno, hay que reconocer que hay museos que sí lo hacen. El Museo de Memoria y Tolerancia lo hace, el Museo de la Mujer lo hace, el MIDE lo hace, o sea, y el Museo de las Culturas, el Museo Nacional de las Culturas hace exposiciones temporales tratando como de mirar esta parte de perspectiva de género, y hay muchísimos más, ¿no? El MUNAL, o sea, sí hay ejemplos, ¿no? Pero recuerden que estamos hablando de más de 100 museos en esta ciudad, ¿no? Y bueno, rápidamente, ¿qué pasa con el objetivo 4? Y aquí habla sobre garantizar la educación inclusiva, equitativa y de calidad para promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida, ¿sí? Aquí lo que yo les muestro es una hermosa diapositiva. He tenido el privilegio de dar un taller de arqueología durante varios años a niños, donde yo estoy convencida que la arqueología puede diluir las clases sociales. Aquí este es en el pueblo de Tepepa, un pueblo originario, y aquí hay niños de todas las clases, desde niños de clases altas hasta niños del pueblo, ¿no? Donde su madre no tiene más que la primaria, ¿sí? Y ellos se olvidan de eso. O sea, todos están participando, todos olvidan de que si viven en una casa grande, que si viven con la abuela y 40 familiares más, si comen nada más pan y tortillas y frijoles, si se van a viajar a Disneylandia en las vacaciones, o sea, este tipo de actividades y la arqueología puede ayudar justamente a diluir y generar
la chispa. Al final de esta evaluación, y que es lo que ustedes ven aquí las imágenes, lo que tienen estos niños es ellos al principio, yo les pedía que hicieran un dibujo sobre lo que pensaban que era la arqueología. Se llama mapa de significado personal. Al final del taller, pasando varias semanas, yo les pedí que volvieran a hacer un dibujo, y es lo que están aquí mostrando, ¿no? Entonces, ellos han diferenciado justo la parte de que la arqueología y la paleontología no es lo mismo. Hicimos énfasis en el Xoloscuincle, porque justo estábamos trabajando en noviembre, septiembre, octubre y noviembre. Entonces nosotros teníamos al lado el Museo Dolores Olmedo, entonces hicimos varias visitas al museo y enfatizamos en la importancia de este perro de origen prehispánico y del acompañamiento que hay, ¿no? Y todas las actividades que hay de dónde comes tú, dónde comían en el pasado, dónde duermes tú, dónde dormían en el pasado, cómo es tu estufa, cómo cocinaba la gente en el pasado, ¿no? Entonces es lo que está reflejado ahí, ¿no? Y lástima que la luz está como muy... Pero bueno, lo que quería nada más como resaltar aquí, lo que hay son algunos objetos que los niños estuvieron mirando, ¿no? Como cestería, textiles, este tipo de cosas, ¿no? Y bueno, finalmente, y ya no para extenderme más, este objetivo 4 sobre la educación resalta algo primordial. Garantizar que los chicos, los niños y las niñas puedan terminar los ciclos de enseñanza de primaria y secundaria. Había niños en estos talleres, tengo el privilegio de llevar estos talleres de hace 5 años, que jamás habían leído. O sea, son niños que justamente están en proceso de exploración. Dice la pedagogía y la neurociencia que justo la explosión neuronal de aprendizaje se genera desde los 3 a los 5 años. O sea, áreas de oportunidad que no se aprovechan, ¿no? ¿En qué edad los niños están entrando? A los 4 años, a preescolar, ahora por decreto. ¿Qué tipo de aprendizajes tienen en la escuela estos niños? O sea, si no van a una escuela privada, ¿qué aprenden estos niños, no? Muchos de ellos, cuando pasan a la primaria pública, aprenden a leer y a escribir casi terminando primero de primaria. Cuando en términos neuronales, pues ya pasó esta chispa, ¿no? Varios de estos niños terminaron aprendiendo a ir a visitar ferias de libro, porque teníamos justo la feria del libro infantil y juvenil, que se hace en noviembre. Muchos de ellos llevaron a sus papás a los museos, que jamás habían ido. Muchos de ellos se dedicaban más tiempo a mirar los libros, ¿no? Y a darse cuenta de que existe un mundo más allá de la televisión, existe un mundo más allá del internet, ¿no? Y que lo hemos tenido ahí, ¿no? Y bueno, estas metas también cruzan a los jóvenes, otro de los grupos vulnerables, y a los adultos, ¿no? Y bueno, mi pregunta ahora es, ¿podemos en los museos generar aprendizajes significativos con perspectiva de género? Ese es el gran reto, ¿no? Aquí lo que ustedes ven es una imagen, una ilustración que está en el Museo Arqueológico Nacional en Madrid, en el cual hacen una recreación con perspectiva de género. Si ustedes observan bien, hay hombres y mujeres trabajando, ¿sí? Generalmente en los museos arqueológicos e históricos se piensa que las mujeres se la pasaban limándose las uñas, esperando que llegara el varón cazador a llevarle la comida, o era el varón el que iba y se iba a hacer la agricultura y regresaba con la comida lista para que la mujer se sentara a comer, lo cual no es cierto, ¿no? No ha pasado ni en el pasado ni pasa en el presente, ¿no? Y justo la importancia de los discursos museográficos, o sea, la responsabilidad que tenemos quienes trabajamos en los museos de este tipo de imágenes que sí son reales, ¿no? O sea, los hombres, las mujeres, los niños, las niñas, los adultos mayores, todos desde el pasado hasta el día de hoy hemos contribuido, ¿sí? Y bueno, los museos con perspectiva de género, ese es uno de los grandes retos que todavía no resolvemos. Podríamos promover políticas de igualdad,
¿Podríamos nosotros ofrecer espacios de diálogo y cohesión intercultural? ¿Podríamos facilitar la participación activa y la difusión de experiencias, reflexiones y buenas prácticas sobre el género? O sea, no que sea un museo como el Museo de la Mujer, cualquier museo, sea un museo arqueológico, un museo histórico, un museo de arte, o sea, un museo de ciencias, lo que sea. Todos podrían contribuir a mirar con perspectiva de género, y yo pongo aquí otra línea, también con perspectiva intergeneracional, ¿no? Porque no es lo mismo una niña que una joven, adolescente, que una mujer madura, que una adulta mayor, ¿no? Eso también hay que mirar, ¿no? Tampoco las podemos meter todas en el mismo saco. Y bueno, estos museos podrían fomentar la diversidad de géneros, porque también no estamos hablando solamente de mujeres, estamos hablando también de varones, estamos hablando de otras transexuales, estamos hablando de lesbianas, estamos hablando de gays, y discúlpenme si utilizo una mala palabra o algo, cualquier cosa, y estoy ofendiendo a alguien, pero creo que sí se dice, ¿no? O sea, sí, pero bueno. Y también reflexionar sobre temas de inclusión social, cultural y educativa, igualdad. O sea, imagínense que haya una exposición en la cual yo les muestro los tipos de violencia que se han generado desde el pasado hasta el presente, ¿sí? O sea, desde las mujeres que son invisibles y no pueden, y que son utilizadas como objeto para ser vendidas para un matrimonio, hasta la violencia que se genera en una casa, ¿sí? O sea, lo que pasa en una cocina, lo que pasa en un comedor, lo que pasa en la habitación. O sea, y no necesitamos hacer un museo para eso, lo podemos hacer solamente cambiando el guión, ¿sí? Cambiando el enfoque, reacomodando las piezas. No necesitamos mucho presupuesto, pero bueno, ya hablamos sobre solamente voluntad, ¿sí? Ahora voy a tratar de irme a la parte de divulgación de patrimonio, educación con perspectiva de género. ¿Cómo educamos con perspectiva de género? Ese fue el gran problema. Cuando uno ha crecido con otra forma de mirarnos como mujeres, pues cuesta trabajo ser conscientes, ¿no? Que posiblemente hemos sido violentadas y posiblemente hemos sido invisibilizadas desde nuestra infancia, ¿no? Gracias a los aprendizajes que he tenido aquí en el seminario y con todo lo que he trabajado con la doctora María Rodríguez Shado, yo me he reeducado. Ahora hablo de las niñas y los niños, las mujeres y los varones, las y los, ese tipo de cosas que a veces nosotros inconscientemente reproducimos cuando hacemos un texto, ¿no? Desde ahí empezamos, ¿no? Y bueno, ¿dónde podríamos incidir nosotros en pensar en eliminar las desigualdades de género en educación, ¿sí? Generar mejores condiciones de igualdad a las personas vulnerables, y no solamente me refiero a las mujeres, me refiero a los gays, a las lesbianas, a los transexuales, a los indígenas, a los migrantes, a los adultos mayores y a quien ustedes quieran, ¿sí? Todo eso se puede mirar si nosotros cambiamos nuestra visión sobre la educación. También esta educación, si nosotros la vemos pensando en estos objetivos que nos marca la ONU al 2030, con un desarrollo sostenible, ¿sí? Y finalmente pensar en todo lo que tiene que ver con los cuidados no remunerados y el trabajo doméstico, ¿sí? O sea, vuelvo a repetir, vean ustedes a las mamás invisibles. Muchas de ellas, mientras entran los chicos a los museos, se quedan sentadas en la entrada. Nosotros podríamos hacer fotografías. No hay que hacer una instalación, no hay que poner vitrinas, fotografías, donde mientras ellas están 2 o 3 horas esperando a que salga su niño o su adolescente, decirles, oye, ¿sabes que en el pasado las mujeres tenían cuidados hacia los adultos mayores? Las mujeres cuidaban a los enfermos. ¿Sabes que las mujeres no les reconocían el trabajo doméstico? ¿Sabes que las mujeres eran marcadas y vendidas?
¿Sabes que ha habido problemas de trata de mujeres desde el pasado hasta el día de hoy? O sea, fotos, letras, o sea, tres cédulas. No necesitamos más. Estamos perdiendo un área de oportunidad importante porque ¿quiénes educan? ¿No? O sea, no necesitan. Bueno, generalmente. Sí, bueno, está bien, generalmente. Bueno, ok. Y bueno, y ahora la gran pregunta, ¿y realmente educamos con perspectiva de género? Este es un museo que está en Jalisco. Es un centro interpretativo y ahí ellos intentaron justamente tratar de equilibrar, ¿no? Ustedes ven ahí una mujer que está, están hablando sobre cuáles son las actividades cotidianas y aquí hay una pequeña instalación sobre una casa en el pasado, ¿no? Es un centro interpretativo que está al lado de un sitio arqueológico y bueno, ¿dónde nosotros podemos incidir? En la formación de futuros profesionistas, en generar escuelas pensar en las escuelas como agentes de socialización, en la responsabilidad que nosotros como escuelas, universidades tenemos junto con la familia, en generar una cultura de paz y de igualdad entre los géneros. O sea, ahí es donde podemos incidir, ¿no? Y nosotros como docentes, como responsables de la educación de los que vienen detrás de nosotros, pues ahí hay que empezar a trabajar en prácticas que refuercen la perspectiva de género, ¿no? Y eliminen todos estos prejuicios que tenemos, ¿sí? Y bueno, esto no lo digo yo, esto lo dicen unos investigadores, ahí les pongo el link, la perspectiva de género en la educación, son investigadores de Chile y ellos durante este texto mencionan cómo ellos llevaron a la práctica estos cambios. Y aquí hay muchísimos ejemplos, ¿no? Pero no voy a ahondar en mucho. Ahora, ¿y qué es lo que ponen énfasis en mirar y centrarnos en los públicos? Todos los públicos, ¿quiénes vamos? ¿No? Y bueno, esto que nos va a permitir, pues justamente generar este tipo de interpretaciones más amables, ¿no? Que yo te diga, por ejemplo, que la elaboración de cerámica no solamente se hacía, como dicen muchos museos, por los varones, mientras las mujeres nos pasábamos limándonos las uñas, sino desde pequeños, los niños, las niñas, las mujeres estaban interviniendo. Eso es lo que dice el registro arqueológico, ¿sí? Que las mujeres contribuían sustancialmente en la vida en la comunidad, ¿sí? Había mujeres que sí tenían, estaban empoderadas en el pasado, ¿sí? Eran dirigentes. Esto, lo que ven ustedes aquí, es una ilustración sobre un entierro de una mujer ibérica. Y este tipo de representaciones, espacios vivos, o sea, no una vitrina donde tengo un montón de cerámicas y no me dicen nada más que el tipo variedad rojo sobre bayo y que hay el periodo preclásico tardío y no sé qué, y bla bla bla, y que entonces tal sitio se peleó con tal. ¿A mí qué me importa? A mí lo que me importa es saber cómo vivía la gente en el pasado. ¿Por qué yo utilizo un comal para calentar tortillas? ¿Por qué como tortillas? ¿Por qué como maíz? ¿Por qué por qué como chile? O sea, esto viene del pasado, ¿sí? Y bueno, ¿cuánto me queda? Todavía podemos esperar 15 minutos y okay. luego 15 minutos de preguntas. Bueno, ok. Pues bueno, pues si no, vamos a hablar sobre el papel de los museos y bueno, vamos a dar un paso atrás y reflexionemos, ¿no? Ya hablamos sobre cuáles son los objetivos al 2030 y pensemos justo en la parte de la inclusión social, ¿no? Sabemos, y si no lo sabemos, yo se los digo, ¿cuáles son los grupos vulnerables? Son las minorías étnicas, los grupos indígenas, los migrantes, los niños, los jóvenes, las mujeres, las personas con discapacidades, las personas con obesidad, los adultos mayores. ¿Quiénes no son grupos vulnerables entonces, no? Y dentro de todos estos grupos vulnerables, ¿cuáles son nuestros grupos que están en riesgo de exclusión social? Los indígenas, los niños, los jóvenes, la población en régimen penitenciario y en albergues, entre muchos otros, ¿no? Y además de todas las que son víctimas de violencia doméstica y género,
los migrantes, las personas con discapacidades, las personas con adultas mayores, entonces, todos. ¿Y esta gente va a los museos? ¿No podríamos nosotros hablar sobre inclusión social en un museo? ¿No podríamos hablar sobre migración? ¿No podríamos hablar sobre jóvenes? ¿Qué era lo que hacían los jóvenes en el pasado? ¿Estaban igual que las mujeres limándose las uñas? O sea, ¿los niños qué hacían? Se la pasaban ahí sentados en la cama esperando que el papá llegara y les diera de comer, les llevara la ropa, les resolviera la vida, los cargara y los llevaba a aprender. O sea, eso es lo que nos dicen muchos museos, ¿no? Y bueno, esto tiene que ver con dónde hemos brincado. No solamente trabajamos cuestiones de equidad de género e intergeneracional, sino hemos mirado otros temas, ¿no? Y solamente se los pongo, es lo que se está discutiendo, no solamente en México, sino en todo el planeta, ¿no? Hablar sobre la mediación comunitaria, todos estos conflictos que hay sobre los megaproyectos, sobre la invasión que hay de obras de infraestructura, sobre el despojo que hay de territorios, todo eso se está discutiendo no solamente en México, sino en el mundo, ¿no? Cuestiones de migración, que ya les platiqué, desigualdad social, pobreza, la seguridad alimentaria. México es uno de los países que tiene más problemas relacionados con eso. El cambio climático, que nos pega a todos, aunque no lo neguemos, ¿sí? O sea, lo vivimos hace unas semanas en la ciudad, ¿no? Y podemos estar orgullosos de que vamos a pasar a la historia, nosotros lo vivimos, ¿no? Lo que pasó de todos los climas en un solo momento, ¿no? ¿Ok? Cambio climático, la discriminación y el racismo. México es uno de los países más racistas que hay y lo tenemos que reconocer, ¿no? Con más problemas de discriminación y lo tenemos que reconocer, con grandes problemas sobre derechos humanos. Y bueno, la gobernanza territorial, que justamente tiene que ver con este despojo que hay de los territorios a pueblos indígenas, a comunidades agrícolas, a pueblos originarios en las ciudades, o sea, una cantidad impresionante de problemas que hay relacionados con problemas de territorio, ¿no? La violencia, la educación y evidentemente pues el tema de hoy, que es la equidad de género e intergeneracional, ¿no? Todos estos temas los podemos tratar en cualquier ámbito y lo podemos tratar en los museos y es lo que estamos mirando, ¿no? Y bueno, y ya para casi terminar, y lo demás se los dejaré para la incógnita, los museos y los sitios patrimoniales podrían ser espacios con posibilidades para la inclusión social con perspectiva de género. Si tomamos en cuenta lo que dicen que sería la responsabilidad de los museos, tiene la responsabilidad social y cultural de los museos y los sitios patrimoniales, se tiene que desarrollar proyectos con una sensibilidad de la cultura y el patrimonio cultural. Los museos tienen la responsabilidad de fortalecer la autoestima y el reconocimiento de las personas involucradas. Eso es lo que dicen los convenios internacionales.